Quisiera pues empezar por agradecer el espacio y felicitarlos a todos los organizadores y a la facultad también por sus 50 años. Da orgullo pertenecer a ella. Voy a permitirme compartir entonces la presentación. Por favor, me confirman que se esté pudiendo ver. La vemos, sí. Muy bien, ya el título fue compartido por parte de Luisa. Decirles que esto forma parte de un proyecto de investigación más amplio cuyo nombre diré en un rato. Aquí están los coinvestigadores. El investigador principal es Norman Moreno. Hoy pues estoy yo presentándolo, pero también participaron Soledad García, Andrés Hernández y David Villegas, y fueron auxiliares de investigación Joseph Silva, Valentina Mazo, Brian Marín, María Paula Valencia y Brenda Arango, todos ellos en la extensión de aquí de Armenia. Bien. Bien, entonces el proyecto del que les hablo, que está en el marco del cual les queremos dar cuenta hoy de los resultados, se llama Impacto del programa Somos Gente, del fortalecimiento de habilidades para la socialización de jóvenes habitantes de calle en la ciudad de Medellín. Fue realizado el año inmediatamente anterior. Quisiera plantearles brevemente lo que nos preguntamos. Hubo un proyecto, la Fundación Salvaterra, en convenio con el municipio de Medellín, entre el año 2017 y 2018, realizó este programa llamado Granjas Somos Gente. En ese programa, de manera voluntaria, personas que habitan la calle de manera permanente, se acogieron a un programa que pues, se puede llamar de resocialización, de socialización. Realmente los conceptos son un poco problemáticos, pero pues creo que se entiende lo que quiero plantear. Y resulta que el programa tuvo un éxito relativo bastante amplio. Pasado ya cerca de 2 años, cuando hicimos las entrevistas, un número muy importante de personas que superaba en ese momento el 70% de los participantes continuaban, digámoslo, viviendo de una manera convencional, es decir, no en la calle, y concomitantemente pues con comportamientos de salud que implicaban una relación con las drogas distinta, de no consumo. Nosotros nos preguntamos pues cuáles podrían ser aquellos elementos, tanto teóricos como prácticos, que podrían haber permitido que ese resultado fuera de esa manera, con el fin de, en la medida de lo posible, ir acercándonos a propuestas de intervención un poco más cercanas, quizá habilitadas, validadas de una u otra forma. Entonces, pues, quisiera también plantear como un segundo momento, ya planteando ampliamente el marco del proyecto, decirles, como está planteado el título, lo que entendemos por transformación subjetiva, como una categoría emergente a la cual volveré a continuación. Nos percatamos de que hay un elemento fundamental de cambio en el proceso y tiene que ver fundamentalmente con la relación que se establece consigo mismo. Ahorita, insisto, hablaré más sobre ello. A eso es lo que vamos a denominar transformación subjetiva, es decir, a la modificación del vínculo establecido entre estas personas con ellos mismos. Ustedes saben que la subjetividad tiene muchas definiciones. Para nosotros está determinada por el modo en el que el sujeto se toma a sí mismo como objeto de reflexión, objeto de cuidado, objeto de conocimiento, objeto de intervención, etc. A eso le llamamos entonces nosotros subjetividad. Y a sus transformaciones es lo que vamos a tratar de enunciar hoy. El proyecto, más bien la intervención del programa Somos Gente, está basado en la ecología humana, que como ustedes sabrán, parte de una percepción o una posición, una concepción mejor sistémica del hombre, en relación con el contexto, con el medio ambiente y con los otros, en el cual se espera una, digamos, cualificación de procesos como la autoeficacia, la autoestima,
a través, insisto, del reconocimiento de su relación con el medio y con los otros. También el otro, digamos, fundamento del programa, más bien del proyecto del cual se planteó, se llama el desarrollo positivo de los jóvenes. En inglés es Positive Young People Development, que básicamente intenta dar una perspectiva desde las fortalezas, desde los recursos que las personas tienen para enfrentar diferentes situaciones y que intenta tomar distancia o más bien una posición distinta o complementaria a una postura que es más o menos compartida tradicionalmente por la psicología de la salud en muchos casos y es el estudio sobre los factores de riesgo, entre otros. Entonces se intenta ver desde la perspectiva de cuáles son las fortalezas que la gente desarrolla o con las cuales la gente puede apoyarse para llegar a ciertos resultados que pueden ser interesantes. En ese sentido, entonces, el tipo de estudio pues tuvo un enfoque cualitativo, el alcance fue interpretativo, digo comprensivo porque, como lo diré a continuación, el diseño pues fue un estudio de caso, pero la estrategia fundamental fue la teoría fundamentada, y como ustedes saben, la teoría fundamentada tiene una propuesta o una intención, y la intención es lograr, digamos, comprender un fenómeno a partir de una armazón teórica que está basada fundamentalmente en el material que se recoge, en la información que se analiza. En ese sentido, no simplemente se interpreta, se pretende llegar a decir, mire, lo que de alguna forma permite comprender este fenómeno es esta categoría. Y también, como ustedes lo saben, la teoría fundamental intenta llegar a una gran categoría que emerja a partir del análisis de la información. Por eso planteo que el alcance, si bien es interpretativo, es decir, de características hermenéuticas, intenta llegar a una comprensión, aunque ustedes saben también que Dilthey plantea que para comprender hay que explicar, lo cual diría que es muy complicado llegar a comprensión si no se hacen estudios de carácter causal, ¿no? Pero bueno, creo que se me entiende la idea. Entonces, como lo planteo, la intención era lograr comprender un poco lo que explicaría, entre comillas, esa palabra, el éxito del programa y la posibilidad de que estas personas se mantuvieran luego de un tiempo importante en unas condiciones, digamos, muy adecuadas de salud mental, de relación con el otro, con los familiares, de relación consigo mismo, e insisto, ustedes también sabrán que en la vida de calle, en la habitación de calle, pues hay un componente, una suerte de comorbilidad con el consumo de drogas. Entonces, también de alguna forma la sobriedad o la moderación del consumo es una necesidad concomitante a esta posibilidad de recuperación. Bien, entonces diremos básicamente que cuando hablamos de habitantes de calle, hablamos de estas personas que hacen de la calle su lugar de habitación, ahí satisfacen sus necesidades, eso lo dicen Barrios y Góngora y Fares en el 2006, ya sea de forma permanente o transitoria. Esta definición es la definición que se encuentra en el Ministerio de Salud. Como les decía, el programa se llamó Granja Somos Gente, es un medio cerrado, las personas viven dentro de unas granjas y ahí realizan labores o realizaron labores agropecuarias, es decir, cultivo de la tierra, cuidado de animales, vivieron allí acompañados por profesionales, pedagogos, un equipo amplio e interdisciplinario con un componente muy fuerte de acompañamiento psicosocial. Y en general podríamos decir que el rango de edad de las personas que más estuvieron en ese programa y que por ende también son parte de nuestro estudio, fueron hombres entre 18 y 35 años, hombres, quiero decir varones, bueno, por razones que son del mismo programa e incluso de la población, se trabajó fue con ellos. Es importante decir que ustedes saben que la teoría fundada trabaja con un presupuesto y es la saturación de la muestra, es decir, se parte de una entrevista, se analiza, se codifica
y con base en esa codificación se hace otra y luego se hace otra hasta que se llegue como a una suerte de repetición de la información que se da. En nuestro caso, la saturación teórica se obtuvo con el tercer participante. Se utilizaron entrevistas semiestructuradas, generalmente de 2 sesiones, alrededor de 1 hora cada una de ellas. Se hizo la transcripción, la codificación usando Atlas T versión 7. Y les queremos plantear, pues hoy, básicamente cuáles son los hallazgos. Lo haremos de 2 maneras. Primero, un bosquejo muy general y luego intentaremos ejemplificar cada uno de ellos con algunos de los dichos de los participantes. Como les dije al comienzo, en el marco general, nuestro estudio nos lleva a la conclusión de que la gran categoría que explica el cambio que estas personas dieron y que les permitía en el momento de las entrevistas mantenerse en las condiciones que ya mencioné, es decir, fuera de la calle, viviendo, trabajando, en todos los casos viviendo, digamos, respondiendo por sí, por ellos mismos y sin consumo de drogas, es lo que hemos denominado la modificación de la relación consigo mismo, es decir, la modificación de la subjetividad, tal cual la entendemos, sobre todo en una perspectiva Foucaultiana. Esa modificación de sí, nuestra perspectiva, se da a través de 5 elementos o categorías de las cuales emerge esta gran categoría final. Por un lado, nos percatamos de que la imagen de sí mismo es o fue en los 3 casos que se analizaron lo que disparó la búsqueda o la demanda de cambio de vida. Ahorita lo vamos a plantear con el ejemplo, pero básicamente se trata de una experiencia en la cual se da una especie de punto culmen de la imagen de sí, una experiencia casi que crítica, casi que límite, que hace que las personas decidan cambiar de forma de existir y buscar alguna alternativa distinta. Entonces, lo primero que aparece es que la imagen de sí es un detonante de cambio. Y en la medida en que esa relación o esa imagen de sí se va modificando, hay efectos en las mismas decisiones vitales. Por otro lado, nos dimos cuenta también de que estas personas parten en general de una imagen de sí muy desvalorizada y que durante el proceso terapéutico y el proceso ecológico de vivir en esta granja y lo que ello implicó, insisto, con un acompañamiento psicosocial muy fuerte y también interdisciplinario, esa imagen desvalorizada de sí mismo se va modificando y llega la persona a concebirse a sí mismo de modo distinto. En la medida en que hay una especie de revalorización del sí mismo, podemos decir que se va dando este cambio del que hemos hablado ya varias veces. Ese es el segundo punto. El tercer punto es que a partir de la relación consigo mismo se da también una suerte de reconfiguración o reparación de la vinculación con los otros. En general, la vida en la calle descrita por los participantes es una vida en la cual hay un recorte del lazo social y especialmente un recorte del vínculo con otros significativos, familiares, pareja, amigos, etc. A partir del modo en el cual se logra replantear una especie de concepción de sí, también se logra reparar los vínculos que en general aparecían muy maltrechos durante el periodo de habitación de calle. Como cuarto punto, nos dimos cuenta también de que la función del dinero es al mismo tiempo una constante en la vida de estas personas, incluida la vida previa a la habitación en la calle. Uno de ellos, por ejemplo, decía que la familia siempre compró afecto, otro decía que desde muy pequeño trabajó vendiendo dulces para tener su plata y poder gastárselas en las maquinitas. En general, el dinero, otro desde muy joven se vio a sí mismo como ladrón, como intentando casi que obtener dinero por muchos medios,
incluso a veces sin que hubiera necesidades serias de supervivencia, pero pareciera que el vínculo con el dinero casi que genera cierta compulsión. En el equipo investigador discutíamos y planteábamos de que pareciera que el consumismo de la época nuestra, es decir, de este modelo neoliberal en el que estamos, pusiera la droga como un objeto que se pone de cierto modo en relación compulsiva con el dinero, con el tener, con el mostrar. La resignificación de la posición de sí también tiene unas consecuencias muy importantes en el modo en el que el dinero se vive. Y finalmente, las emociones y cómo se procesan también son modificadas a través de la relación consigo mismo. Son las 5 categorías, quisiera mostrarles muy brevemente algunos ejemplos de cada una de ellas y de cómo aparece esto en el discurso de los informantes. Hablemos de la primera categoría, es decir, de esa relación límite en el que la imagen de sí se cuestiona. El sujeto B, así lo llamaremos, dice que estaba cuidando carros y llegó un muchacho muy parecido a como yo me vestía en esa época. Está hablando de la época en la que todavía no vivía en la calle. Así, todo ostentoso y todo eso, y me puse a conversar con el muchacho y él me decía, pero vos no te ves que sos un buen muchacho porque hablas bien, te ves que sos inteligente y esto y lo otro. Me regaló 20.000 pesos y me dijo, vaya, cómprese unos zapatos, que esos zapatos están muy feos. Entonces yo pensé, 20.000 me alcanza para consumir, para la pieza. Y cuando ya iba directico a eso, yo me acordé del muchacho, de verlo, cómo estaba de bien, y yo dije, no, yo también puedo. Ahí él decide cambiar de vida. Fíjense ustedes que esa relación especular con el otro, en la cual él se ve a sí mismo cuando estaba bien, es lo que dispara el cambio. Hay otro relato muy bello y es que uno de los informantes está en la calle, está, digamos, muy deteriorado, al lado del paradero de un bus, llama a la madre para que le baje la cédula, la madre llega con la cédula, pasa por el lado de él y no lo reconoce. Y a él ese acto de que la madre no lo reconozca por el estado en el que está y que de hecho cuando le alcance y le dice y la saluda ya le dé miedo, eso lo dispara a buscar ayuda. Es decir, la imagen de sí dispara de alguna forma una suerte de interrogación subjetiva que logra una modificación posterior. A eso nos referimos cuando hablamos de una experiencia límite como detonante de ayuda. Hablemos de la segunda categoría, la modificación de la relación consigo mismo a través de la compensación de la imagen desvalorizada de sí. Mire lo que él dice, lo que dice este informante al momento de iniciar el proceso. Dice, los compañeros eran personas que pues también, bueno, habla de cómo era su imagen personal antes de entrar en el proceso e incluso antes de vivir en la calle. Decía, los compañeros, habla del colegio, eran personas que pues también había la gordita, el flaquito, pero yo me sentía el patito feo, pues del colegio, y a veces me lo hacían sentir, me lo reafirmaban, por así decirlo, pero complicado. Entonces eso hizo que yo siempre estuviera muy alejado de todos y de todo. Hay cierto recorte de lazo social, en este caso, y en los que analizamos, por la vía de la imagen de sí. Luego, en el proceso, miren lo que dice este mismo muchacho. Dice, la conexión de un nadie, de una persona que tiene un sinnúmero de problemas y de adversidades y de cosas negativas dentro, con la tierra es maravillosa. Si se sabe aprovechar, es maravillosa. Si usted siembra una planta, florece, o sea, usted también tiene esas capacidades y uno descarga en la tierra todo ese tipo de emociones negativas. Vincularse con el proceso agropecuario, en este caso, sembrar, los llevó usualmente en estos 3 informantes que les digo que nos demostraron como saturación teórica, a sentirse revalorizados, a sentirse útiles. Y esa revalorización, ese cambio de la perspectiva de sí, mire que él se llama un nadie, modifica muchísimo el modo de relación consigo mismo, con el otro, y por supuesto pareciera que está dentro de esa gran categoría de la que les hablo como unidad grande. Tercer punto, la modificación de la relación consigo mismo como motor de la reparación de la forma de vinculación con los otros.
dice este sujeto inicialmente, dice, yo soy uno de esos hijos que, no sé, no he podido superar esos gritos, esas peleas, esos momentos, ¿sí me entiende? Como que eso uno no lo olvida, porque eso no eran peleas normales para un niño, eso que eran peleas de sacada de sangre. Está hablando del maltrato familiar que él percibe y que estuvo como detonante de su búsqueda de vivir en la calle. Durante el proceso y posterior de él, su perspectiva cambia y dice esto: yo aprendí que las cosas se ganan, yo a pesar de lo atravesado, pero yo nunca le he robado así que literalmente quiera coger a alguien de quieto, no. Pero sí he hecho muchas cosas distintas, entonces siempre ha habido como ese ejemplo, ¿sí me entendés? Como vos sabes que yo no te lo enseñé, pero vos lo cogiste porque te dio la gana, eso es la mamá la que dice eso. Y esas cosas así, no, yo a mi mamá, yo la amo, yo no tengo nada que perdonarle a ella. No, ¿sí me entiende? Yo ya me perdoné por mi actitud y mi comportamiento con ella, porque independientemente de lo que haya sido, yo era el que la rechazaba. Esto es un ejemplo únicamente, pero las expresiones de reconfiguración del vínculo con los otros, pero siempre a partir de una reconcepción del comportamiento propio. Yo la rechazaba, yo era el que hacía, yo fue el que, como cierta posibilidad de responsabilización, pero siempre en consecuencia una reparación del vínculo con los otros, en este caso, de la madre. Como cuarto elemento, el modo en el que el dinero cambia de significación, pero insisto, como soporte o soportado siempre por el cambio del vínculo consigo mismo. El sujeto va, dice, sí, yo trabajaba en el centro vendiendo pues los dulces y yo le colaboraba a mi mamá, pero entonces también me quedaba jugando maquinitas. Entonces siempre fue como esa atracción por las maquinitas. Él, antes de empezar una vida de consumo de droga y de calle, demuestra un comportamiento compulsivo por las maquinitas. Luego, miren esta experiencia que tiene que ver con esta reconfiguración del producir y del consumir, que altera bastante esa situación. Él, dentro de su proceso en la granja, dice, sembré lechuga crespa, yo le quitaba la maleza, yo mantenía esa cama full, y eso me dio unas cosas así, profe, indica con ambas manos el tamaño de las lechugas. Y yo le dije a él, que es como un acompañante, el que les enseñaba a manejar la tierra, regáleme una lechuga. Hice una ensalada y me la comí. Fue como lo más agradable que sentí. La experiencia muestra que, por ejemplo, alimentar los animales, sembrar y comer de lo que se siembra, para ellos fue una experiencia absolutamente reconfiguradora, por decirlo de alguna manera. Pero nótense que el asunto de regáleme una lechuga y comerse su propia ensalada sembrada por él tiene un efecto enorme. Insisto, esto es común y parece que reconfigura de alguna forma el modo en que el dinero es percibido, igual que el consumo, y esto genera un efecto de cambio interesante, incluso una relación distinta con el dinero, con el trabajo y con el comportamiento mismo. Y finalmente, la última experiencia, que tiene que ver con el procesamiento emocional, hablamos de la impulsividad. Les leo esto. El efecto de la droga es el que a uno le causa, esa inseguridad, porque cuando tú dejas de consumir, tú ahí mismo empiezas a sentir otra vez esa desolación, tristeza, rabia, es decir, hablamos de las emociones y de cómo se procesan. Y miren lo que dice, voy a leerles el último se da cuenta de la función de las emociones en relación con la droga y al final dice eso. Y por eso hoy en día yo soy abstemio. No me tomo una gota de licor, no me gusta, porque sé que desde ahí se empieza a desencadenar un montón de emociones negativas, porque ahí me trae recuerdos de la niñez. O sea, me empieza a avivar ese tipo de cosas y yo como que ya eso en estos momentos de mi vida he tratado como de dejarlo atrás. En general también notamos que se logra generar una suerte de función metacognitiva en la cual se logra conocer las propias emociones y con base en ese conocimiento y en verme a mí mismo como un objeto capaz de ser controlado, les permite una reconfiguración y además un cambio de los comportamientos y un reconocimiento de lo que debería y lo que no debería hacer para evitarse esos mismos aprietos. Por supuesto, hay otras cosas que plantearles porque son solamente ejemplos muy concretos. Hay un video en el que tratamos de dar cuenta de los resultados.
pero por el momento, como para presentar estos hallazgos de esta investigación, lo dejaríamos aquí y ya pues estamos atentos a cualquier anotación o pregunta. Muchas gracias. Luisa, Bueno, invitamos, ya. gracias Ricardo, invitamos a los participantes a que le escriban al profesor Ricardo sus preguntas y comentarios a través del chat. Eh, Profesor Ricardo, muchas gracias por su ponencia, que tenga una feliz tarde y le damos paso a la profesora Carla Zapata. Buenas tardes.